Es importante que cada tanto tomemos estos momentos para poder confiar realmente en el poder sobrenatural de nuestro Dios. Y entender de que eso es parte del obrar que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Y el pasaje de hoy tiene que ver con eso. Estamos ahí en Lucas 17, versículo 11 al versículo 19. Y vamos a ver por qué, si bien esta historia tiene una implicancia más profunda, es importante que nosotros descansemos y confiemos en el poder sanador de Dios para nuestra vida. Lucas capítulo 17, versículo 11 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo, Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Padre, bendice tu palabra. Bueno, vemos acá esta historia que Jesús sigue su camino hacia Jerusalén, si se acuerdan, desde el capítulo 12, todas las historias que vamos viendo son cosas que nosotros encontramos con Jesús yendo camino a su última ida a Jerusalén, sabiendo que era lo que le iba a acontecer, sabiendo que iba a ser la vez en la que él iba a ser entregado, iba a ser crucificado, y que gracias a eso él iba a poder morir por nuestros pecados para comprar también nuestra salvación, nuestro perdón, y para que vos y yo podamos tener entrada delante de Dios. Entonces es importante también que nosotros, al ver esto, entendamos ahí un par de cosas. Dice en el versículo 11 que él pasaba entre Samaria y Galilea. Galilea era ahí al norte, toda esa zona donde Jesús hizo la mayor parte de su ministerio, y en otras ocasiones también. Es muy conocido el pasaje en Juan capítulo 4 del encuentro con la mujer samaritana, que por lo general, ahí nos da más detalles y nos dice que los judíos se llevaban muy mal con los samaritanos. ¿Y se acuerdan por qué era? Era porque los samaritanos, hubo todo un conflicto. Los samaritanos eran los descendientes, más o menos, ni se sabe del todo, de lo que quedó de las 10 tribus del norte, aquella parte del reino que se dividió. Y más adelante, después del exilio, si bien la mayoría desaparecieron, algunos fueron enviados a la ciudad de Samaria, que quedaba por ahí como en el centro de Israel, digamos, y que se establecieron allí, pero ya estaban completamente mezclados con otras naciones. Comenzaron dice específicamente en Segunda de Reyes, que ellos no confiaban, no creían en el Dios de Israel, y un montón de cosas realmente terribles que pasaban y que eran muy malas, pero que por esto los judíos llegaban a tener esta convicción de que ellos jamás eran tan impuros que jamás podían llegar a tener parte en el reino de Dios. Eso es clave. Ellos pensaban que los samaritanos eran tan puros que jamás podrían tener parte en el reino de Dios. Y de ahí tantas de las discusiones en las cuales involucran los samaritanos. ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano? ¿No? Que había como ese rechazo con que esa persona hubiera sido el bueno de la historia. O justamente todos los problemas que los discípulos tenían a que Jesús estuviera hablando con una mujer samaritana. Entonces realmente era una cuestión complicada pasar por esa zona, y era una zona ahí entre medio. Y esto es importante porque después nos damos cuenta que nos encontramos con un grupo de 10 hombres que ¿qué enfermedad tenían? La lepra, eran leprosos. Y esto es clave por varias cosas. Hemos visto, creo, ya alguna historia de Jesús tratando con algún leproso, pero cuando nosotros vemos este grupo que sale al encuentro de Jesús, evidentemente ya la noticia se estaba corriendo, ya sabían que Jesús iba a atravesar esas aldeas, y por lo tanto quizá
llegó la voz a estos leprosos y estaban ahí a la mira a ver si en algún momento se podían encontrar con Jesús y sus discípulos para salir a buscarlo. Pero ¿cómo vivían estos leprosos esta situación? La lepra, miren, y me hacía pensar recién cuando comenzaba a pedir este motivo, ¿no? por Daniel. Una de las cosas tremendas fue escuchar esto, ¿no? Que decían que es una bacteria que se injertó ahí en sus huesos y que de lo que ellos saben no hay un medicamento, no hay nada con lo cual eso se pueda quitar. Es algo con lo cual se puede lidiar. Hoy, 2021. La lepra pasaba lo mismo en ese entonces y hoy sabemos que también hay una bacteria ahí que está también involucrada en lo que es la lepra, pero también era algo de lo cual no había ningún tipo de esperanza, era algo que avanzaba y que comenzaba a comer tu cuerpo más y más y más. Y era tan terrible que la lepra hacía que lo atacaba primero el sistema nervioso, entonces vos dejabas de sentir y aparte de ir comiendo tu cuerpo, muchas veces vos al no sentir, tampoco sentías cuando te lastimabas y muchas de las cosas que te terminabas haciendo físicamente era por no tener percepción de dolor en muchas partes de tu cuerpo. Y eso hacía que más y más el cuerpo se te vaya viniendo abajo. E incluso se sabe que a los leprosos en etapas avanzadas se le terminaban cayendo a veces orejas, partes de la nariz, cosas horrorosas. Y era una enfermedad tan terrible, bueno, hoy está bastante más controlada, pero sigue existiendo leprosarios en algunas partes del mundo. Una enfermedad tan terrible que realmente era una muerte física. La muerte física estaba asegurada, pero era una muerte lenta. Ahora, también esta enfermedad llevaba o tenía una consecuencia de una muerte social. Y esa muerte era inmediata. Porque desde el momento que vos eras declarado como leproso, desde ese momento vos tenías que ser completamente apartado de la sociedad. Y no era una cuarentena de 14 días para ver qué pasaba con el hisopado. Esto era algo de por vida. Esto era algo que te separaba para siempre de tu familia y vos en ese entonces, excepto algunos pueblos, pero la mayoría de las ciudades, que igual para nosotros serían pueblos por la cantidad de gente, tenían murallas para protegerse de las cosas de la noche, de los bandidos, para protegerse de atacantes. Y los leprosos siempre quedaban fuera de las murallas de la ciudad, quedando completamente vulnerables, quedando que la única opción que ellos tenían para vivir era manejarse con lo que hubiera ahí, en el desierto, en el campo, o que hubiera quizá a veces familiares que les acercaran cosas hasta algún lugar, les acercaran comida o provisiones, hasta algún lugar se alejaran y ellos se acercaran a poder tomar de esas provisiones. Era una cosa terrible y permanente. Era tan terrible que, como vemos en la historia, superaba incluso este gran conflicto que había entre judíos y samaritanos. Porque se nos dice, deducimos por las cosas que Jesús dice acá, que este grupo estaba conformado, los que estaban pasando por una zona entre Galilea y Samaria. Asumimos también y después vemos como en este grupo de 10 leprosos que vivían juntos, que era como, bueno, ya que todos tenemos lepra, movámonos juntos y quizá tengamos más opciones o más chance de sobrevivir. Aún así, entre ellos ya se habían mezclado, porque esta enfermedad era tan terrible que no había nada que era lo que más tenían en común. No había algo que realmente, no había nada más importante que esa enfermedad para ellos. Importante en lo terrible también. Entonces, había otra cosa también que sucedía, y era algo que tenía que ver con la ley de Moisés en cuanto a cómo tratar también con los leprosos, que era esto que determinaba que ellos tenían que apartarse, pero además si ellos pasaban cerca de personas o alguien pasaba cerca por donde ellos estaban, ellos tenían la obligación de anunciarse como leprosos, pero usando incluso una palabra bastante más fuerte, de decir que eran impuros. Y era esta idea de anunciar, de que todos sepan, de que no se acerquen a mí, porque yo soy una persona, no es que ni siquiera era que estoy impuro, como algunas cosas que en la ley judía te hacían impuro por un tiempo.
Y era simplemente vos seguías algún ritual, hacías algo, te apartabas por un tiempo y podías volver. Acá ya no estabas impuro, acá vos eras impuro. Hermanos, los paralelismos que empieza a ver en la palabra de Dios entre la Biblia y el pecado en nuestra vida no son pocos. Porque por un lado nosotros podemos ver cómo el pecado es algo que definitivamente nos garantiza una muerte eterna. Pero también nosotros vivimos constantemente en una muerte el día a día, porque estamos completamente separados. Aún estando vivos, estamos separados de la verdadera vida que Dios tiene para nosotros. Y al igual que con la lepra, el pecado en nuestra vida nos va comiendo poco a poco. Incluso nos va quitando la sensibilidad en nuestra vida. Nos va quitando la sensibilidad, en algunas partes nos va comiendo la conciencia. Y cuando nosotros estamos sumergidos en el pecado, simplemente a veces si no reaccionamos, si no somos salvos de eso, vamos avanzando y cada vez sentimos menos, cada vez nos damos menos cuenta de los efectos del pecado en nuestra vida. A veces comenzamos con algunas pequeñas cosas y más adelante estamos tan perdidos en el pecado que ni podemos ver lo profundo que hemos caído. Ahora, es genial que cuando ellos ven a Jesús, desde lejos, sin acercarse, pero le gritan algo que cambiará sus vidas para siempre. Ellos no le gritaron: Jesús, mantenete lejos de nosotros porque somos impuros. Ellos le gritaron: Jesús, tené misericordia de nosotros. Tené misericordia de nosotros. Y esto es algo importantísimo nosotros al momento de acercarnos a Dios, cuando nosotros le rogamos a Dios. Incluso en este momento vamos a ver que Jesús los sana y vamos a ver cómo. Y por eso es importante, como decíamos recién, hay siempre un propósito y un significado espiritual en cada una de estas historias. Tiene un propósito mayor. Por eso muchos de los evangelios a estas cosas no les llaman solamente milagros, les llaman señales. Porque aparte del milagro en sí, nos señalan a algo más importante, algo mayor. Pero no ignoremos lo que está ahí escrito. Jesús tiene poder para sanar cualquier tipo de cosa y no hay nada que pueda oponerse a su poder. Y por eso nosotros somos llamados a orar con fe. Porque si no tenemos fe para orar por estas cosas, estas necesidades tan puntuales, tan específicas y tan reales para cada uno de nosotros, quizá a veces podemos disfrazar nuestra fe orando y pidiendo por cosas espirituales, porque total como no se ven, son más difíciles de percibir. Bueno, después, ¿quién va a saber si Dios me lo contestó? No pasa nada. Entonces tenemos como una fe un poco más trucha ahí. Entonces oremos realmente con fe cuando le pedimos al Señor. En el siguiente capítulo Jesús cuenta la parábola de la viuda insistente, que ella iba e insistía una y otra vez pidiendo que se le haga justicia. Pero vemos un par de características solamente del acercamiento de estos leprosos que estaban a punto de tener sus vidas cambiadas para siempre. Primero ellos frente a Jesús, frente al Mesías, frente a su única esperanza, por todo lo que ellos habían escuchado sobre Él, sabían que Él era su única esperanza. Entonces ellos no se concentraron en ese momento en que ellos eran impuros, se concentraron en que Él era su salvación y tenían que acudir a Él. Y lo segundo es que esa fe genuina fue una fe humilde. No fue una fe que exigió nada. Por eso, de la misma manera, nosotros acá cuando oramos por cada uno de estos motivos, por cada una de estas necesidades que se plantearon, por cada una de estas enfermedades, no nos pusimos a declarar, ni a exigir, ni a arrebatar, ni a robarle nada al enemigo, ni nada de eso. Lo hicimos en esa actitud de: Señor, vos sos soberano y clamamos porque vos tenés poder. Y clamamos porque vos podés mostrarnos misericordia. Y clamamos porque sabemos que tenés poder y si hay alguna bendición para nosotros, no nos las queremos perder. Pero jamás queremos tener el atrevimiento de presentarnos nosotros delante de Dios a exigirle absolutamente nada. Y estos hombres le gritaron desde lejos: por favor, tené misericordia. Ellos querían recibir la misericordia que solamente puede venir de parte de Dios. Y acá está como ese juego que nosotros tenemos que trabajarlo mucho adentro nuestro y estar seguros que no nos estamos haciendo la trampa del solitario.
que en algún otro momento lo hemos hablado, ¿no? Pero presentarnos con esa humildad delante de Dios no significa que nos vamos a atajar, ¿no? ¿Cuántas veces a veces cuando tenemos que orar por alguna petición grande, por algo que realmente sabemos que es difícil, donde si eso pasara, realmente solamente sería explicado por el poder sobrenatural de Dios, nos empezamos a decimos, bueno, Señor, si es tu voluntad y si no, nosotros aceptamos tu voluntad. Esas cosas tienen que ser ciertas en nosotros, pero cuando nosotros le hablamos a Dios, eso tiene que ser cierto en nuestro corazón, pero nuestras palabras tienen que hablar en fe. Y de esa manera nosotros, con un corazón humillado, nos acercamos con una fe genuina a Dios, diciéndole, Señor, en esta situación en la que estoy, por favor, tené misericordia de mí. Tené misericordia de mí. Y es muy particular la manera en que Jesús lo sana. Es muy extraña. Es bastante única, diría yo. Porque Jesús, casi se podría decir que Él no los sana y casi que no les contesta, porque no les dice, bueno, son sanados, mírense, está todo bien, vayan ya mal, sino que su manera de ofrecerles esta sanidad fue a través de una orden, fue a través de pedirles que ellos hagan algo. ¿Y qué les dijo que hicieran? Que fueran, ¿a dónde tenían que ir? Al sacerdote. Exactamente. Entonces, la ley en ese entonces establecía que si algún leproso era sano, no era declarado sano hasta que se presentaba frente al sacerdote, el sacerdote lo examinaba, como dice Lourdes, actuaría como el médico en ese momento, imagínate, miles de años atrás, y cuando lo veía que, bueno, realmente todas las características de la lepra ya no están, ofreció un sacrificio ahí con el sacerdote y queda declarado sano. Entonces es muy interesante que ellos le dicen, estamos enfermos, ayúdanos, y Jesús les dice, vayan al sacerdote, vayan y que los examine. Y ellos no entenderían nada, porque vos no vas al sacerdote hasta que no estás sano. Es algo rarísimo. Pero ¿por qué Jesús les pide esto y no les dice ninguna otra cosa? ¿Por qué Jesús no viene como con otro y lo toca con la mano y le dice, tu fe te ha sanado? ¿O por qué no sé, no escupe en tierra, pasa un poco de barro y se lo pasa ahí por las heridas, como hizo con el ciego? Jesús en este caso quería ver si ellos realmente ponían su fe en práctica. Y muchas veces nosotros somos llamados, por eso hice este acto simbólico de los motivos que las personas que estaban acá, bueno, pasen acá adelante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos este riesgo de compartir y decir, bueno, opa, se está diciendo que vamos a orar por algunas cosas, y yo comparto eso, y vamos a orar por eso, y bueno, y si yo digo, yo decidí antes de comenzar el mensaje, vamos a orar por estos motivos, hay una cuestión de decir, bueno, a ver, Sofi, ya no tenés más migraña, ¿qué pasó? Y queda como esa cuestión de decir, bueno, yo quiero contar el testimonio ya. Y si no, quede pegado. Pero eso es lo lindo, hermanos. Cuando nosotros tenemos nuestra plena confianza en el Señor, nunca seremos avergonzados, nunca vamos a quedar pegados. Porque nosotros confiamos en la soberanía y en el poder de nuestro Dios. Y nosotros podemos orar con toda la fe. Y somos llamados a dar pasos de fe. Si nosotros simplemente nos quedamos ahí esperando, si nosotros simplemente lo oramos o si nosotros simplemente lo decimos y ahora salgamos de cuestiones físicas, ¿qué otras cosas en tu vida vos has estado a veces deseando pero ni te animás a pedirlas por miedo a que esa oración ni sea contestada? Eso pasa tantas veces en nuestra vida. Tantos a veces, hemos hablado muchas veces, ¿no? La cantidad de hermanos que están de alguna u otra manera conectados a la iglesia, que han venido en algún momento, y muchos, no ni dos ni tres, varios, que muchas veces trabajan los domingos y eso por mucho tiempo les ha sido impedimento de congregarse. Y yo a veces cada tanto le pregunto a alguno, che, pero vos estás orando en serio, con fe de verdad, que Dios haga algo en tu trabajo que te permita volver a ser parte de la comunidad, del cuerpo de Cristo. Y bueno, y no sé qué, y más o menos, y bueno, y al final, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿No tenemos ganas de recibir el poder de Dios en nuestra vida? ¿O es que no nos alcanza la fe? ¿O es que no sabemos? ¿O es que realmente no sé qué pasa en nosotros? Dios nos llama que si nuestra fe es firme, si nuestra fe es genuina, tenemos que acercarnos a Él con humildad,
pero también tenemos que acercarnos, tenemos que dar un paso hacia Él. Tenemos que respaldar nuestra fe con obediencia. Es lo que después Santiago, en el libro de Santiago, la carta de Santiago nos enseña de que la fe genuina obra. No es que la fe y las obras nos salvan o nos consiguen cosas con Dios, pero una fe genuina, una fe pura nos mueve. Es una fe que nos llena a nosotros y nos lleva a hacer cosas por Dios, con la motivación correcta. Entonces, nosotros vemos ahí en el versículo 14, dice, cuando él los vio, le dijo, bueno, id y vayan, perdón, ahí el versículo 15 quise decir. Entonces uno de ellos, cuando iba de camino, estaba ahí quizá por entrar a la ciudad o casi cerca de llegar ahí a Jerusalén para encontrarse con el sacerdote, dice, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Esto es como pasa ahora con el COVID, ¿no? Hasta que vos no vas y te dan el alta médica, por más que hayas hecho la cuarentena, técnicamente no te dejan volver a trabajar, no te dejan volver a estudiar, lo que sea. Este hombre no es que dijo, ya estoy sano y bueno, no sé, voy a ir a hacer lo que yo quiero. Hasta que él después no llegara, hiciera todo ese proceso y el sacrificio con el sacerdote y todo lo demás, no quedaba libre de moverse, de ir y de venir. Me imagino estarían todos apuradísimos y hacer eso cuando se dieron cuenta que eran sanos, para volver a su vida común y corriente, para volver a su vida normal. Y acá entramos quizá en la bisagra de este pasaje. Y es que cuántas personas, y esto es algo que debería quebrantar nuestro corazón, cuántas personas se acercan a Dios, cuántas personas vienen con necesidades a Dios, claman a Él, le piden, y Dios incluso sabiendo cuál va a ser su respuesta, sabiendo cómo van a vivir ellos, en un acto de misericordia, porque justamente no lo podemos llamar de otra manera, decide ser misericordioso y darle lo que ellos necesitaban, para que en el instante esas personas se olviden de Él y hagan todo lo posible para volver a su vida normal como era antes. Este hombre, 1 de 10, viendo su realidad, dijo, ¿qué me importa volver a mi vida de antes? Yo tengo que ir corriendo ahora a aquel que me sanó para darle gloria a Dios, para agradecerle y para adorarle. Vemos ahí que él volvió glorificando a Dios, versículo 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Entonces Lucas, al darnos este detalle, y después Jesús mismo lo dice, quiere martillarnos con esta idea, recordarnos una y otra vez que absolutamente nadie puede quedar por fuera del reino de Dios si nos acercamos en humildad, si nos acercamos con el corazón correcto. Y que muchas veces la fe más genuina puede venir de los lugares que menos esperamos nosotros. Y que nosotros debemos acercarnos a Dios con ese corazón completamente seguros de lo bueno que es Dios en nuestra vida. Y ahí dice Jesús, respondiendo le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? ¿Cuántas personas, o cuántos de nosotros, pregúntate a vos, ¿dónde estás vos? Frente a tantas cosas que vos has recibido de parte de Dios. Profundizamos mucho en este tema en la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántas veces nosotros nos acercamos a Dios por los regalos, por las cosas de Dios? Nos acercamos a Dios por el dador de los regalos en vez de por aquel que nos da absolutamente todo. Y el corazón del Evangelio, una fe que obra, una fe que trabaja en nuestra vida, lo que produce es que nosotros al ver el poder de Dios, al encontrarnos cara a cara con Él, al ver su gloria, quizá la cosa que nos trajo a Dios comienza a tomar un papel completamente secundario ahora porque nos encontramos con el Dios vivo. Y nos encontramos con alguien que no se puede absolutamente comparar con nada de lo que nosotros teníamos en nuestra vieja vida. Entonces quizá nosotros vinimos a Dios
por un problema en el trabajo, o porque estábamos sin trabajo, o por una enfermedad, o por alguna situación familiar. Y Dios en su misericordia puede responder eso, o quizá a veces Dios en su misericordia no lo responde para justamente trabajar con cosas en nuestro corazón que no serían trabajadas si recibiéramos inmediatamente lo que buscamos. Pero ¿cuál es el objetivo siempre de Dios en este trabajo? Que nosotros lo lleguemos a ver de tal manera que volvamos a Él glorificando a Dios, postrándonos a sus pies, adorándolo y reconociendo que no hay nada más importante, no hay nada más valioso en esta tierra, en este mundo, que ser parte del pueblo de Dios, que estar con nuestro Señor, que poder recuperar nuestra condición de hijos con Él. Entonces pregúntate en tu vida, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En qué cosas vos en tu vida recibiste alguna cosa que vos le insistías a Dios y vos le pedías, o algo por lo cual vos te acercaste a Dios y simplemente empezaste a pensar la forma más rápida de volver a tu vieja vida? Porque eso era más cómodo, porque era lo que te he acostumbrado, porque es donde están las cosas que realmente valoro. Y lo único que hice fue acercarme a Dios para obtener algo y seguir mi camino. ¿Saben lo que más me impacta de esto? Jesús lo sabía. Las preguntas que Jesús hace son preguntas retóricas. Son preguntas simplemente para evidenciar algo que estaba ahí. Jesús ya sabía, antes de encontrarse con esos leprosos, lo que iba a pasar. Ahora, Jesús no dijo cuando se encontró con él: a ver, ¿dónde está Alberto? A ver. Alberto, ¿cómo estás? Mira, sos vos el que en realidad va a entender de qué se trata todo esto y va a estar agradecido. Así que vení que milagro va a ser contigo. No es esa la actitud de nuestro Señor. Y eso es algo que a nosotros nos tiene que... Es un paso más, es un nuevo nivel de explotarnos la cabeza de lo que es la misericordia de Dios. La cantidad de gracia, la cantidad de perdón que Dios muestra para con nosotros, aún sabiendo la cantidad de veces que le vamos a rechazar, aún sabiendo la cantidad de veces que le vamos a dar la espalda. Y Dios no nos menosprecia. Dios nos mira con compasión, con misericordia, y se acerca a nosotros y nos abraza. Pero qué bendición. Entonces, y acá está la pregunta final que queda contestada en el último versículo. Si Dios al final es tan misericordioso que sanó a los 10 a pesar de que solo uno de ellos iba a ser agradecido, entonces, ¿cuál hay? Total, ¿cuál es la diferencia? Último versículo. Y le dijo: levántate, vete. Tu fe te ha salvado. La fe de este uno entre los 10 era distinta a la de los demás. Los demás tuvieron una fe que les permitió acercarse a un Jesús y pedirle algo. Ellos fueron sanados físicamente. Este hombre tenía una clase distinta de fe. Este hombre tenía una fe genuina, una fe que lo reconcilió con Dios, una fe que lo restauró no solamente físicamente, sino íntegramente. Y la palabra, este es uno de esos pocos casos que está bueno ver cuál es la palabra ahí que escribió Lucas cuando lo escribió él ahí en el griego. Es una palabra muy particular que no sé cómo se pronuncia, pero sería soso, porque la so ahí tiene como una mueca rara arriba que no sé cómo se pronuncia. Pero bueno, vete, levántate y vete, porque tu fe te ha hecho soso, le dijo Jesús. Y lo digo así porque incluso si decís, está bueno que ahí dice, tu fe te ha salvado, y por eso esta vez usé la Reina Valera y no la NTV, pero porque nos da una idea de la diferencia, del cambio. Pero la palabra soso va más, porque nosotros cuando hablamos de salvado pensamos en eso, de perdonar los pecados. La palabra soso nos da esta idea de tu fe te ha hecho completo. Es esta idea de lo que Jesús dijo, que Él vino a dar una vida abundante. Jesús no vino para que, como hemos hablado tantas veces, para que cuando vos te mueras puedas ir al cielo. Eso y mucho más. La fe de este hombre
lo hizo completo. Lo restauró en cuerpo, alma y espíritu, todo. Dios no te ve a vos como un alma por ahí, bueno, y tu cuerpo que se maneje. Y Dios no nos ve a nosotros como un cuerpo y bueno, y el alma vaya a saber. O bueno, y tus emociones, no sé, no importa, total, es el resto vemos. Dios nos creó con todos estos aspectos de nuestra persona y a Él le importa todos y cada uno de ellos. Y este tipo de fe lo hizo completo. Y este tipo de fe le dio una sanidad física, pero le dio una sanidad espiritual, una sanidad emocional, una restauración de su relación con Dios, todo. Entonces, las tres cosas que vemos en esto es que este tipo de fe, para ser salvos, para ser sosos, para ser completos de esta manera, vemos que este hombre comenzó el proceso rogando por la misericordia de Dios, reconociendo su situación de necesidad. Él dio ese paso de fe, de que no se quedó ahí esperando a ver cuándo iba a estar sano, sino que fue en fe hacia el sacerdote. Dio el paso de fe. Y tercero, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando en su vida, glorificó a Dios y le dio alabanza y reconoció que no había sido absolutamente ninguna otra cosa. Entonces es bueno, hermanos, que nosotros también deseamos orar oraciones oremos cosas, hermanos, que no puedan ser explicadas, porque que en nuestro mundo, con tanta ciencia, con tanta medicina, con tanta tecnología, con tantas cosas, animemos a orar por cosas que cuando contemos lo que pasó, nadie puede venir a decir, no, nada, lo que pasa que, sí, yo qué sé, los médicos, que no sé qué. Sí, Dios usa a los médicos, es parte de la sabiduría que Dios le da al mundo para todo. Pero animémonos a más, a pedirle a Dios cosas que digamos, mira, estas situaciones, estas cosas que pasaron, no tienen ningún tipo de explicación lógica, sino fue por una intervención divina de Dios. Y que de esa forma, al nosotros contarlo, Dios sea glorificado con todos los que nos rodean. Como nos ha pasado en varias ocasiones en este último tiempo, que hemos podido compartir testimonios y escuchar y recibir cosas que decimos, gloria a Dios, porque Él es poderoso y cuando nosotros oramos, Él nos escucha. Así que quiero dejarles con esta invitación. Pidámosle al Señor que Él nos haga completos. En nuestra vida, cuando nos podemos estar sintiendo vacíos en diferentes áreas de nuestra vida. Podemos sentir que hay cosas en nuestra vida emocional que no están bien, que faltan resolver. Cosas en nuestra vida espiritual que seguimos con pecados ahí en los cuales estamos atados y no encontramos libertad de esos pecados. Cosas en nuestro físico que también nos limitan o que incluso nos terminan desanimando. El nosotros ser seres integrales implica que una cosa física te va a afectar en lo emocional y en lo espiritual. Y una cosa espiritual también te puede terminar afectando en lo físico. Es parte de cómo Dios nos creó tan interconectados. Hay momentos donde no cosas completamente por separado. Rogale a Dios en lo que sea que vos estés notando esa necesidad en este momento. Decirle, Señor, sálvame, haceme completo. Haceme completo. Quiero hacerlo de una forma que te glorifique en cada paso que yo dé.